Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da al Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay sabiduría de la tierra y hay sabiduría que viene de lo alto. Pero una cosa sí hay que tener presente: no todo lo que se autodenomine como sabiduría propiamente lo es. Hay falsa sabiduría que ha dañado la imagen de la masculinidad, la visión del papel de la mujer en el mundo, la tergiversación de la sana sexualidad, la ideología de género, el derecho de la mujer a asesinar a sus bebés en su vientre, el suicidio asistido y entre otras filosofías que destruyen a la humanidad. Todo esto se vende con palabras bonitas y muchos lo ven como si fueran ideas que apelan a actuar con sensatez, pero van en contra de la sabiduría de Dios. Por eso, quienes seguimos a Jesús debemos poner filtro a todo lo que sea aparentemente bueno y se autodenomine como espiritualidad. Siempre en todo debemos pedir guía del Espíritu Santo. Permanecer en la tierra hace que tengamos que vivir en las dinámicas de la tierra. Pero somos hijos de Dios cuyos modos de obrar no deberían acomodarse a los patrones de este mundo, sino a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a ahondar más en la palabra de Dios hoy alrededor de los siguientes 3 puntos. Primero, el que es de la tierra. Segundo, el que es del cielo. Y tercero, el que no cree en el Hijo no verá la vida. Primero, el que es de la tierra. Dice Jesús: el que es de la tierra y habla de la tierra. Estamos en la tierra y nuestra vida se mueve en torno a las dinámicas terrenales, el trabajo, la salud, el agite diario normal. Sin embargo, cuando nuestro corazón está completamente envuelto en estas dinámicas, se va secando. Y por eso podemos ser de la tierra, pero exponer nuestro corazón a la luz del cielo. Bueno, ¿y cuál sería el sentido de esto? Porque la tierra es temporal, en cambio el cielo no. Y nuestra mirada debería ser eterna y no a corto plazo. Dios nos regaló unos sentidos que pueden vivir en la dinámica terrenal, pero necesitan reorientarse en lo celestial. Por ejemplo, ¿qué vemos? Noticias que permanentemente contaminan nuestra alma, nuestro corazón, nuestro sentido de esperanza y nos llena de resentimientos. Eso no quiere decir que no podamos estar informados. Lo que pasa es que es importante mirar qué tipos de noticias estamos viendo. Contenido que daña nuestra alma o simplemente videos sin sentido que podrían ser reemplazados por cosas que construyan nuestra relación con Dios y nos ayude a ser mejores hijos suyos y por ende mejores seres humanos. ¿Qué oímos? ¿Nos hemos fijado en las letras de las canciones que escuchamos? Lo queramos o no, todo lo que escuchamos tiene un propósito y es influir en nuestra alma para construirla o para destruirla. ¿Qué comemos? ¿Caemos en los excesos o nos autorregulamos? ¿Qué tocamos? Nuestro cuerpo no es algo separado de nuestra alma. Con cada decisión que tomemos, vamos a abonar el camino a ser más terrenales, que en últimas es algo temporal y llega a su fin, o a abonar al camino de la morada celestial y por ende eterna. El que es de la tierra, habla de la tierra.
Mario no se sentía bien después de que salía de visitar a su madre, quien se quejaba mucho de lo terrible que está el mundo, de los malos gobernantes, del pésimo sistema de salud, de sus propias enfermedades, las críticas hacia su esposa y sus hijos. Aunque él se sentía alegre de ver a su mamá, se limitaba solo a escucharla, pero salía como sin fuerzas de su casa y a veces con dolor de cabeza. Su madre era una persona que asistía a misa con regularidad, pero en lugar de vivir con la fe que de niño le sembró a Mario, pareciera que viviera en una burbuja de pesimismo en la que Dios no entraba a hacer luz allí. El que es de la tierra se enfoca en la tierra y habla de la tierra. Segundo, el que es del cielo. Y sigue diciendo Jesús en su palabra: el que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Jesús es Dios y bajó del cielo. Y cuando siendo de la tierra dirigimos nuestras miradas a Él, entonces nuestra forma de ver las cosas alrededor nuestro cambian. Las situaciones exteriores es posible que sigan siendo las mismas, pero la forma de verlas, procesarlas y aún transformarlas toma otro rumbo. Una persona que acompaña a otra durante meses en una enfermedad terminal, sin una perspectiva de Dios, podría pensar que su vida se está desperdiciando, victimizándose por una situación que no puede controlar. En cambio, una persona en esa misma situación, desde una perspectiva celestial, se ve como si antes ese esfuerzo por aquel ser humano que está muriendo es un abonar a la vida eterna, tanto de la persona que acompaña como de sí mismo. Sin Dios, los hijos son un estorbo. Por eso existe el aborto. Con Dios, los hijos son ricas bendiciones de Dios. ¿Vemos cómo la perspectiva cambia en una misma situación? Una enfermedad sin Dios es una desgracia. Con Dios es una oportunidad de purificar el alma y redefinir las prioridades, entregando más nuestra vida al Señor. Jesús viene y da testimonio del cielo, testimonio que leemos en su palabra, pero no basta con oírlo, sino con aceptar su testimonio y certificarlo, como verás, viviendo sus palabras. Cuando peleamos con nuestro cónyuge, Dios nos llama a perdonar y a pedir perdón. ¿Actuamos bajo el orgullo y la soberbia y no pedimos perdón? ¿O aceptamos el testimonio de Jesús dando paso al perdón? Mario visita a su madre y pone esa visita en oración, pues considera que es importante que su mamá pueda cambiar un poco la perspectiva de vida, puesto que nuestros sentimientos también pueden influir en nuestra salud. Entonces abrazó a su mamá y le dijo que le daba gracias a Dios por tenerla viva. Cuando empezaron a hablar, Mario no le refutó o le dio peros a sus conversaciones, pero empezó a resaltar lo bueno que su mamá había hecho, a contarle buenas noticias, y le habló un poco sobre historias de milagros que Jesús había obrado en la vida de varias personas gracias a la fe. Varias visitas así y su mamá seguía en los mismos patrones de pesimismo. Luego se dio cuenta que a él no le correspondía cambiar a su mamá, sino amarla y mostrar que su esperanza en Dios apagaba cualquier mar de pesimismo. Cada vez que su mamá criticaba a alguien, Mario optaba por cambiar de tema o quedarse callado, con lo que su mamá iba cambiando el tipo de conversaciones también. Aunque quizás su mamá, aún yendo a misa, no dejaba su patrón pesimista, Mario decidió simplemente amarla sin tratar de cambiarla o discutir con ella, porque a eso lo llamaba Jesús, algo que le hacía ser más afectuoso hacia su madre y que resultaba en menos críticas y quejas por parte de ella. Al final Dios le permitió ver que ese pesimismo era quizá producto de la amargura de la soledad y la falta de afecto que su madre vivía. Allí entendió que aceptar el testimonio de Dios en su vida le permitió ver algo que jamás hubiera visto si se hubiera limitado a criticar a su mamá. Tercero, el que no cree en el Hijo no verá la vida. Y sigue diciendo Jesús en su palabra: el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo
y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Quienes hemos venido escuchando el Evangelio, hemos podido darnos cuenta de la riqueza que hay en la palabra de Jesús. Pero esa riqueza aumenta aún más cuando decidimos poner en práctica cada palabra. El amor, el no sentirse tan seguros de nosotros mismos y tener humildad, el perdón, el mensaje de la esperanza en la vida eterna que Él nos da, la posibilidad de nacer de nuevo a su misericordia todos los días y tantos otros mensajes que son espada y penetran nuestro corazón para transformarlo y ayudarnos no solo a preparar un camino para vivir en el cielo con Dios, sino a probar de ese cielo acá en la tierra. Cuando tenemos un disgusto con nuestros hijos o pareja o alguien y ponemos en práctica el pedir perdón y perdonar, es un bálsamo que nos llena de gozo y paz y nos permite experimentar un pedacito de cielo acá en la tierra. También lo vivimos cuando ayudamos al hermano en necesidad, cuando empezamos a vivir entendiendo que nuestras seguridades no están en una casa, en un carro, en la belleza, en el conocimiento, en el lujo o en cualquier cosa motivo de orgullo que poseemos, sino en Dios y su voluntad y su providencia, en la paz de saber que Él da y Él quita y que aún así es una bendición vivir con Él. Cuando empezamos a reconocer que no es por nuestro esfuerzo, sino por su gracia. Creer en Jesús y entregarle la vida entera a Él es ver la vida en verdad. Porque Jesús no da el Espíritu con medida. Es decir, no se limita cuando nuestro corazón le quiere recibir de verdad. Pero Dios no nos obliga a estar con Él si no queremos. Sin embargo, ir contra Dios es empezar el camino de la propia destrucción. Cuando hacemos del dinero nuestro Dios dándole la espalda a Él, nuestro corazón nunca se va a sentir satisfecho porque en el fondo está buscando completarse con su Creador, pero en el lugar equivocado. ¿A cuántos la excesiva ambición los ha llevado a la soledad, a la cárcel o incluso a la muerte? Y así ocurre con aquellos ídolos que nos vamos formando en la vida. Nos terminan dañando y destruyendo. En este punto piensa, ¿a qué le has dicho sí? Diciéndole no a Jesús. Y entrégale al Señor todo lo que tenemos, somos y soñamos para que sea el Señor quien nos guíe. Recuerda que siempre en Él hay esperanza. Oración. Amado Padre, gracias por tu palabra, que hoy nos conforta, nos alienta, nos sostiene. Gracias porque como Padre bueno, nos envías a tu Hijo para salvarnos. A veces nuestro corazón se distrae con lo terrenal, pero hoy lo atraes de nuevo hacia lo celestial. Gracias, Señor, porque tus caminos son paz. Te pedimos que cada día veamos la vida que nos das cuando nos pongamos a los pies de Jesús. Ayúdanos a entender que Él es la verdadera felicidad. Amén.